Y continuamos en CAE la noche. Siempre hemos hablado del tema de la fragmentación económica global y cómo esto está afectando la productividad de los factores de producción. Mucha gente me ha escrito, Fabricio, ¿tú puedes aplatanar un poquito más el tema de la fragmentación económica global y lo que significa? Bueno, en este bloque yo voy a tratar de hacerlo. Antes de pedirle al señor director que nos ponga las láminas, lo que está pasando es que desde la caída del muro de Berlín hasta la invasión rusa a Ucrania y las sanciones impuestas al país invasor por parte de Occidente, el mundo tenía un elemento esencial con lo cual dirigía la economía en términos globales. ¿Cuál era? La productividad de los factores. Usted se va a concentrar en producir las actividades de bienes y servicios donde usted tenga una mayor competitividad, es decir, donde los factores de producción que sustentan esos bienes y servicios le permitan a usted hacerlo en mejores condiciones que lo hacen sus homólogos, por lo menos de la región. Y hubo una suerte de especialización. En el caso de la República Dominicana, el hecho de el turismo, de la zona franca y de muchos elementos de algunos nichos de producción y niveles de exportación, como en el caso de la minería, que se volvió a recuperar con la Barrick Gold, además de lo que existía con Falcon Bridge. Bueno, República Dominicana se concentró en los rubros donde era competitivo. En el caso del turismo es líder regional de forma indiscutible, en el caso de Zona Franca por su cercanía con el principal mercado de consumo de los productos de Zona Franca, que son los Estados Unidos, pues también estaban allí. Otros sectores vinculados a la exportación, tabaco, cacao, café y otros rubros, pues lógicamente República Dominicana tenía, en el caso del ron, ya tenía un posicionamiento internacional respecto de eso, que daba de alguna manera una ventaja competitiva o comparativa. ¿Qué ha pasado luego de la invasión rusa a Ucrania? Que con las sanciones que se ha impuesto a Rusia y a todos los socios rusos, y en el caso tecnológico a China, lo que está haciendo es que esta regla de oro que existía para la economía mundial de importar las materias primas y los bienes terminados desde los lugares donde fueran más costo efectivos para ensamblar la producción interna o para vender al resto del mundo, ya no se está cumpliendo. Incluso República Dominicana se vio afectado con el tema de la invasión rusa a Ucrania, porque una parte importante del turismo venía de Rusia y de Ucrania como un nuevo mercado que se estaba desarrollando. También parte importante de los fertilizantes que se importaban a nuestro país venían de Ucrania y de Rusia. Y ha habido que buscar otros suplidores a precios más altos. Entonces, esta fragmentación, que lo que está haciendo es prácticamente produciendo dos bloques, uno en Asia, liderado por por China y por Rusia, y también por la India, y otro en Occidente, liderado por Estados Unidos y por Europa. Pero ¿qué está pasando? Que ahora un país como República Dominicana no puede importar bienes y servicios de los países que tienen sanciones, porque va a ser mal visto por su principal socio comercial y por todo Occidente. Entonces, ahora, el tema de colocarse cerca de los principales, digamos, puertos de los mercados más grandes del consumo, el famoso nearshoring, funciona parcialmente, porque ahora no tiene tampoco que ver el efecto distancia luego de las sanciones. Más que nearshoring, ahora se llama friendshoring. Es decir, ahora yo le compro a quien tiene una
identificación ideológica conmigo, no al que vende más barato. Ahora yo le compro al socio ideológico primero, que después de ser mi socio ideológico es también o de manera paralela mi socio comercial. Y ese no necesariamente me está vendiendo los bienes y servicios que yo requiero para mover mi economía a los precios más baratos. Entonces, aguas abajo, ¿qué pasa? Que ese aumento, esa pérdida de productividad, la reciben mis factores de producción, ese deterioro, y aguas abajo mis consumidores tienen que comprar a más altos precios. Vamos a ver la primera lámina, señor director, para ir entrando en este tema. Miren lo que está pasando con la fragmentación de la inversión extranjera directa. Y es que los flujos de inversión extranjera directa en sectores estratégicos difieren según la región, y China está perdiendo participación de mercado. Está perdiendo participación de mercado, lógicamente, porque una parte importante de los países occidentales, a la cabeza de Estados Unidos, le ha impuesto sanciones a sus inversiones, al igual que lo ha hecho Europa. Y ahora Latinoamérica se está convirtiendo en un gran receptor de inversión extranjera directa de China, que ya tenía presencia en países como Argentina, como Brasil y como Chile y Perú, y que ahora está buscando acercarse a Estados Unidos a través de alianzas y de inversiones en el territorio de México, que es el gran ganador de las sanciones en China, porque dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy es el mayor beneficiario porque sus exportaciones han crecido hacia los Estados Unidos. Vamos a seguir con la próxima lámina, señor director, para ver qué ha estado pasando con este tema del el friendshoring o el nearshoring. Miren aquí qué interesante esta lámina del Fondo Monetario Internacional, que dice que la inversión extranjera directa, se dirige cada vez más hacia países con afinidad geopolítica. Entonces, fíjense aquí, distancia geopolítica y distancia geográfica. Lo que está diciendo es que, de alguna manera, la proporción de la inversión extranjera directa total entre países con proximidad geográfica y con afinidad geopolítica. Fíjense la afinidad o la distancia en términos geopolíticos. Miren qué alta está, por encima de un 50%. Y la distancia geográfica está por debajo de un 40%. Entonces, lo que está pasando es que eso, antes, esa brecha, esa distancia entre lo azul y lo rojo era más pequeña. Pero miren qué ha pasado desde el año 2021, desde que comenzó este tema y este fraccionamiento, y después en el 2022, ¿qué pasó con eso? Que esa brecha comenzó a ampliarse. Esa brecha comenzó a ampliarse. Y ahora lo que importa es la distancia geopolítica más que la distancia geográfica. Entonces, lo que estamos enfrente de no del nearshoring, que tenía que decir que la inversión se iba a establecer en la proximidad de los países o de las costas de los países de mayor consumo. Nearshoring es yo me establezco en República Dominicana, en una zona franca, porque está cerca del principal mercado de consumo del mundo, que son los Estados Unidos. Eso tiene una lógica en términos aduanales, tiene una lógica en términos logísticos, valga la redundancia. Pero no, ahora no es eso. Ahora es sí, pero si República Dominicana tiene afinidad política con Estados Unidos. Vamos al piso, señor director.
para ser claro con esto, ya no basta con la distancia, es afinidad política primero y después distancia en términos geográficos. Porque ya no importa el costo logístico, lo que importa es si usted es ideológicamente afín a Occidente o no lo es. Aunque usted venda más caro, de repente va a haber un aumento en la demanda de los productos suyos o de sectores que usted tenía prácticamente abandonados. Le van a decir, prende la máquina porque ahora donde tú no eras productivo, donde todos te condenaban porque tu productividad era un desastre, ahora va a tener mercado, porque ahora lo que importa no es que tú produzcas al precio más bajo posible, sino que tú tengas afinidad política con Occidente. Eso de alguna manera viola las reglas básicas del capitalismo y del comercio internacional. Y es insostenible, porque lo que hace es destruir valor y destruir toda una construcción teórica y práctica en materia de comercio internacional. Desde las ventajas comparativas de David Ricardo, aquel famoso libro, yo creo que es el primer tratado de comercio o de economía internacional, donde establecía que no había que comprar, que Inglaterra no tenía que producir vino, sino producir paños, porque tenía una producción de ovejas que podía con lana exportar paños hacia Francia. Y Francia, que tenía mejores condiciones de vino, pues no tenía que meterse a producir lana porque tenía poca capacidad de hacerlo, y que era mejor que se concentrara Inglaterra en producir paños y venderle paños a Francia, y con el dinero que le produjera eso, comprarle vinos en vez de ponerse a producir vinos, porque el clima no le daba. Desde ese momento, desde las ventajas comparativas y todo el desarrollo teórico de eso que ha dado pie a esta expansión del comercio internacional, de repente la geopolítica lo ha comenzado a desconocer sobre la base de que este es mi aliado y aquel no. Y esta fragmentación está haciendo daño y podría seguir haciendo daño. El primer paso para llevarse la incertidumbre es parar la guerra. Como dijo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, aunque no gustó mucho, dijo la verdad. No es triste la verdad, lo que no tiene remedio, como decía Joan Manuel Serrat. Dijo, lo primero es parar la guerra y sentarse en una mesa de negociación, porque si esperamos quién tiene la razón, siempre las partes van a argumentar razones, aunque sean irracionales. Entonces, paren la guerra, siéntense en una mesa de negociación, que es la forma más costo efectiva, no solo de parar la destrucción en territorio ucraniano y la pérdida de vidas, sino también esta amenaza económica global, porque hasta los productores de Ucrania no pueden sacar el grano, el trigo, de manera rápida, porque tienen que negociar con el país invasor. Una locura lo que está pasando. Y esa fragmentación es lo que tiene a todos los países con expectativas de crecimiento muy por debajo de lo que originalmente se pensaba. Y esta lucha contra la inflación va a durar más tiempo porque los factores de producción se están viendo afectados. Y porque esa inflación subyacente lo que está mostrando es que algo no está funcionando bien. No está funcionando bien. Y olvídense, cuando se hace sanciones comerciales, hay desvío comercial. Hay incentivos a la desviación comercial. Y lo estamos viendo. Hoy los principales compradores del petróleo de los Urales, de Rusia, que era la gasolinera de Europa, ahora es la gasolinera de China y de la India. Mercados tienen asegurado, porque estos son los países que más crecimiento poblacional tienen. Usted junta a China y a la India y es más de la mitad de la población global. Entonces van a requerir hidrocarburos. Entonces India compra hidrocarburos, los refina y se lo vende a Europa. Y de repente comienzan a salir unos barcos
desde los Urales, que apagan los GPS para que nadie sepa dónde transportan, a quién le venden, pero todo el mundo lo sabe. Entonces ya es hora de parar la guerra y estas sanciones que generan un mercado negro y una desviación comercial muy difícil de seguir y que al final nadie sabe a quién beneficia. Lo que sabemos es que en términos promedios está perjudicando más a los más vulnerables a través de una inflación alta o que se ha mantenido sustancialmente alta y que ha dado mucha brega a reducir. Así es que queríamos explicar un poco esto de la fragmentación económica global y de lo que está pasando, porque ese es el meollo del asunto. Eso es lo que está produciendo todo esto. Todos los días los mercados tensos, porque entonces se anuncian que la economía de Estados Unidos va a caer, automáticamente ya el tema del petróleo, viene la OPEP y va a decir, vamos a recortar la producción para que no caiga mucho el precio ante las expectativas de un crecimiento económico por debajo de lo que nosotros esperábamos. La cooperación no está siendo parte de la fragmentación y hay que ver el mundo desde el punto de vista de la multilateralidad. Hay un malestar general en Estados Unidos hacia lo interno, agravado por el tema del proceso electoral, que tiene ahí un match en el Congreso para el aumento del tope de la deuda, pero si usted ve en Europa hay un disgusto generalizado de la sociedad con el Banco Central Europeo y con la señora von der Leyen y con la OTAN y con el papel que están jugando, porque de verdad que nadie está entendiendo, porque son como nuevas reglas, no escritas, discrecionales, que la toma uno, la toman otro, y de repente cuando vamos a la práctica y miramos los números, no se están cumpliendo. Entonces ya es hora de sentarse en una mesa de negociación y ver dentro de esta nueva realidad multilateral qué se puede hacer para evitar más destrucción de valor que la que hemos estado teniendo durante los últimos 2 años. Con esta reflexión quería terminar el programa por el día de hoy, no sin antes invitarlos para mañana a partir de las 7 cuando empiece a caer la noche.